Introducción. Este programa es parte del Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Si desea más información sobre nuestros recursos, incluyendo los folletos informativos y los cursos gratuitos, abra nuestra página www.kofc.org/CIS. Desde 1882, los caballeros han estado poniendo su fe católica en acción. Si es usted un hombre católico practicante y cuenta con más de 18 años, puede unirse a Caballeros de Colón para vivir nuestra fe. Para encontrar mayor información, ingrese a la dirección www.kofc.org. Este audiocurso Lucky Heart es una introducción a lo que creen los católicos, cómo oran los católicos y cómo viven los católicos. Si es usted un adulto católico y no ha recibido ninguna educación formal en el catolicismo desde su confirmación, o simplemente siente curiosidad por las creencias y las prácticas de los católicos, este curso es para usted. Quinta lección. Jesucristo. El Papa Juan Pablo II escribió en la primera parte de su carta a toda la Iglesia que el Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del universo y de la historia. Reflexione. Jesucristo es el centro del universo y de la historia. La Iglesia Católica ha estado reflexionando sobre Cristo durante más de 2000 años. Se ha hecho preguntas como estas: ¿qué es lo que hace diferente a Jesús de otros personajes religiosos como Mahoma o Buda? ¿Qué es la encarnación y cómo me afecta a mí? ¿Y por qué debemos creer que Jesucristo no es solo plenamente humano, sino también plenamente divino? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la quinta lección de la serie Lucart, Jesucristo. Sección 5. Jesucristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 1. La centralidad de Cristo. En el credo de los apóstoles, el 63% de las palabras, 54 de 86 en la versión en inglés, se refieren a Cristo. Entonces, ¿por qué solo 10% de esta serie sobre el credo, un cuadernillo de 10, trata sobre él? No porque Cristo sea solo el 10% del cristianismo. Él lo es 100%. Cristo es la esencia del cristianismo. Dice Pascal, no solo conocemos a Dios a través de Jesucristo, sino que solo nos conocemos nosotros mismos a través de Jesucristo. Solo conocemos la vida y la muerte a través de Jesucristo. Aparte de Jesucristo, no podemos conocer el significado de nuestra vida o de nuestra muerte, de Dios o de nosotros mismos. Pensés 417. Entonces,
¿Por qué se cubre el Evangelio o la Buena Nueva sobre Jesucristo en solo un cuadernillo? Porque tenemos 4 suplementos perfectos para ello, los 4 Evangelios en el Nuevo Testamento. ¿Quieres ser un cristiano? Entonces, lee los Evangelios porque allí encuentras a Cristo. ¿Quieres ser santo? Entonces, lee los Evangelios porque fueron el alimento espiritual principal de todos los santos. Ninguna palabra humana que jamás se haya escrito ha llegado cerca de igualar su poder para cambiar vidas. 2. La doctrina característica del cristianismo. ¿Qué distingue el cristianismo de todas las otras religiones? La respuesta es sencilla: Cristo mismo. Todos los cristianos creen que Jesucristo es Dios encarnado, Dios en carne humana. Si no creyeran eso, no serían cristianos. Ningún no cristiano cree eso. Si lo creyeran, serían cristianos. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Catecismo, párrafo 463. 3. El mensaje y la persona. Todos los otros grandes maestros religiosos se subordinaron ellos mismos a su propio mensaje. Señalaron fuera de sí mismos hacia sus enseñanzas. Por ejemplo, Buda dijo: no miren hacia mí, miren hacia mi Dharma, doctrina, enseñanza. Pero Cristo dijo: venid a mí. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Buda dijo: sean lámparas de ustedes mismos. Pero Cristo dijo: soy luz del mundo. Juan, capítulo 9, versículo 5. Moisés y Mahoma alegaron solo ser profetas de Dios. Jesús proclamó ser Dios. Juan, capítulo 8, versículo 58. Cualquier otra religión podría sobrevivir la pérdida de su fundador. Si se hubiera probado que Mahoma o Buda o Abraham o Confucio eran figuras míticas y no históricas, las religiones que surgieron de ellos aún hubieran podido sobrevivir. Pero el cristianismo nunca podría sobrevivir sin Cristo, puesto que otros fundadores religiosos sólo alegaron que enseñaban la verdad. Cristo afirmó ser la verdad. Juan, capítulo 14, versículo 6. 4. La esencia de la catequesis. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Catecismo, párrafo 425. En el centro de la catequesis, instrucción sobre el cristianismo, encontramos esencialmente una persona. Catequismo, párrafo 426. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo y todo lo demás en referencia a Él. Catecismo, párrafo 427. 5. La calificación esencial para todos los maestros cristianos. No se puede enseñar lo que no se sabe. No se puede dar lo que no se tiene. El requisito primario para cualquier maestro cristiano, predicador, evangelista o catequista no es sólo conocer sobre Cristo, sino conocer a Cristo. El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 11. Catecismo, párrafo 428. 7. El significado de la encarnación. Pero, ¿qué significa esta cosa tan sorprendente? La encarnación. Significa que la segunda persona de la Trinidad eterna, a la que se le llama Logos, o Palabra de Dios, Juan, capítulo 1, versículos 1 a 3, se hizo carne,
Juan, capítulo 1, versículo 14. Es decir, añadió nuestra naturaleza humana, cuerpo y alma, a su naturaleza divina hace unos 2000 años, y fue llamado Jesús. Esa es la encarnación vista desde arriba hacia abajo, por decirlo así. Visto desde abajo hacia arriba, significa que este hombre, Jesús, es, según las palabras del credo de Nicea, que se reza en las misas dominicales, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. 8. Las dos naturalezas de Cristo. El credo confiesa que Cristo es a la vez el Hijo único del Padre y nacido de Santa María Virgen. Esta misma persona tiene dos naturalezas, es totalmente divino y totalmente humano a la vez. Esto es un misterio y una paradoja, pero no una contradicción lógica, no es imposible. No es una persona y dos personas, ni una naturaleza y dos naturalezas, sino una persona con dos naturalezas. La misma naturaleza humana contiene una paradoja similar, aunque no idéntica. Cada uno de nosotros, aunque es sólo una persona, es a la vez visible e invisible, tangible e intangible, material a la vez que espiritual. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que es el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Catecismo, párrafo 464. Él no es mitad humano y mitad divino, como un centauro es mitad humano y mitad caballo, o como Mr. Spock en Star Trek es mitad humano y mitad vulcano. La Iglesia rechazó todas las herejías que negaban su humanidad plena, como el antiguo agnosticismo o las visiones modernas, nueva era, y todas las herejías que negaban su divinidad plena, como el antiguo arrianismo o el modernismo contemporáneo. Dios como uno en naturaleza y tres en personas. Dios es uno. Escucha, Israel, Yahvé es nuestro Dios, es el único Yahvé. Y, por consiguiente, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 a 5. Nosotros hemos de dar todo nuestro ser a Él y a ningún otro Dios, precisamente porque Él lo es todo. No hay ningún otro Dios. Las doctrinas de la Encarnación y de la Trinidad no comprometen de ninguna forma la unicidad de Dios. El cristianismo es tan monoteístico como lo son el judaísmo o el islam. Hay un solo Dios. Pero este Dios único es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. A los tres se les llama Dios en las Escrituras. Las Escrituras son nuestros datos para la doctrina de la Trinidad. 10. Cristo tanto como Dios y el Hijo de Dios. Cristo afirmó ser Dios. Yo soy.
Juan capítulo 8, versículo 58. Y aceptó el culto que le rindiera Santo Tomás como Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. Pero él también proclamó ser el Hijo de Dios, a quien llamó su Padre. Recibió su enseñanza de su Padre. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Juan capítulo 7, versículo 16. Le oró a su Padre, obedeció a su Padre y subordinó su voluntad a la de su Padre. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 38. ¿Cómo puede ser tanto Dios como Hijo de Dios? Porque la palabra Dios se usa de dos formas en las Escrituras. Primero, Dios significa ser divino único, que existe igual y totalmente en cada persona divina. Segundo, Dios también significa el nombre personal del Padre, diferente a Cristo, que es el Hijo de Dios el Padre. 11. El significado de los nombres Jesús y Cristo. Jesús, Yeshua o Joshua, significa Salvador o Dios salva. Este nombre le fue dado al mandato del ángel de Dios, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Cristo, Christos en griego, o Mesías, Hamashia en hebreo, significa el ungido, es decir, el prometido, el que Dios prometió a través de los profetas de su pueblo escogido. El Mesías prometido tendría tres oficios o funciones: profeta, sacerdote y rey. Ver Isaías 11:2 y 61:1, Zacarías 4:14 y 6:13 y Lucas 4:16 a 21. Pero, ¿qué clase de reino estableció Jesús para cumplir las profecías y demostrar que Él era el Mesías? Los profetas habían prometido que el Mesías salvaría el pueblo de Dios de sus enemigos. Muchos de los judíos del tiempo de Jesús rechazaron a Jesús como el Mesías, puesto que esperaban un rey del mundo que los salvaría de sus amos del mundo, los romanos, sin darse cuenta de que sus peores enemigos, de quienes los vino a salvar, eran sus propios pecados, y sin darse cuenta de que su reino no era un reino político, sino un reino no de este mundo. Juan, capítulo 18, versículo 36. Sus milagros no debían entenderse como herramientas de una salvación de este mundo, sino signos de una salvación de otro mundo. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado. Catecismo, párrafo 549. La distinción más aguda entre el catolicismo tradicional ortodoxo y el catolicismo modernista, liberal y revisionista probablemente se encuentra aquí. Las promesas mesiánicas de los profetas fueron deliberadamente ambiguas para probar a la gente: aquellos cuyos corazones estaban forjados en la rectitud y salvación del pecado lo reconocieron y aceptaron como su Salvador. Aquellos cuyos corazones adoraban otros dioses no lo aceptaron. Eso mismo es cierto hoy. 12. El significado del nombre Hijo de Dios. El Antiguo Testamento a veces usa el término hijos de Dios libremente para incluir ángeles y hombres virtuosos, pero Jesús se llamó a sí mismo Hijo unigénito de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 16. El credo de Nicea dice que es engendrado eternamente, no hecho, creado. Un hijo tiene la misma naturaleza de su padre. Así como el hijo de un hombre es un hombre, y el hijo de un mono es un mono, y el hijo de un marciano sería un marciano, de igual forma,
el Hijo de Dios es Dios. Él es tanto Hijo de Dios, por eso divino, como Hijo del hombre, por eso humano, puesto que tiene un Padre en la eternidad y una Madre humana en el tiempo. El nacimiento virgen muestra su divinidad y su humanidad, concebida por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, consubstancial con su madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas. Catecismo, párrafo 503. 13. El significado del nombre Señor. Cristo Jesús es Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Es probablemente el credo cristiano más antiguo y más corto. El nombre Señor se le da cientos de veces en el Nuevo Testamento. Claramente, es un título divino. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, YHWH, yo soy, es traducido por Kyrios, Señor. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús reconociéndolo como Dios. Catecismo, párrafo 446. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado. Catecismo, párrafo 447. 5 signos de su divinidad. 14. Un solo Señor. Una consecuencia del señorío de Cristo es la liberación de la idolatría de rendir culto a un Señor terrenal. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino sólo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. Catecismo, párrafo 450. Hay una ley más elevada que la ley humana, y un Señor de mayor categoría que los señores humanos. Hay un solo Señor absoluto, Cristo, no César, ni la sociedad, ni la opinión pública, ni el espíritu de los tiempos, ni todas las autoridades terrenales. Si todos los poderes del mundo contradicen la Iglesia de Cristo, tal como sucedía hace 20 siglos y sucede cada vez más en la actualidad, tenemos que decir con San Pablo: Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso. Romanos, capítulo 3, versículo 4. La vida está llena de opciones entre señores. No estaremos contentos y Cristo no descansará hasta que Él sea el Señor de todo: nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestras vidas, nuestras muertes. 15. Razones para tener fe en la divinidad de Cristo. Los títulos Señor, Dios, y Salvador del pecado se unen en la aserción de Cristo de perdonar los pecados, todos los pecados, cualquier pecado, no solo pecados contra Él como ser humano. Las autoridades religiosas judías, al escuchar que lo hacía, preguntaron: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Marcos, capítulo 2, versículo 7. Todo pecado atenta contra Dios, es por eso que solo Dios puede perdonar todos los pecados. Si Cristo no es Dios, entonces es un impostor blasfemo, puesto que aseguró ser Dios. Dijo cosas tales como: yo y el Padre somos uno, Juan, capítulo 10, versículo 30. Y en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Juan, capítulo 8, versículo 58. Esta afirmación forzó al hombre a rendirle culto como Dios, si creían que hablaba la verdad, o a crucificarlo como el peor blasfemo en la historia, si creían que no decía la verdad. Por eso,
Los primeros apologistas cristianos, defensores de la fe, argumentaban que Cristo tenía que ser o Dios o un hombre malo. Lo que casi todos los no cristianos creían que era, solo un muy buen hombre, es lo único que no tenía posibilidad de ser, puesto que un mero hombre que dice que es Dios no es un hombre bueno, es un mentiroso o un lunático. Y si los récords del Evangelio hacen imposible llamar a este hombre un mentiroso o un lunático, un malvado blasfemo o un egomaníaco loco, entonces Él es Señor. No sólo la fe, sino también la lógica nos hace arrodillar. 16. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Hay por lo menos 4 razones. A. El Verbo se encarnó para salvarnos del pecado y sus consecuencias, la separación eterna de Dios, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación, expiación, quitar por nuestros pecados. Primera Juan, capítulo 4, versículos 10-14. Catecismo, párrafo 457. Es como si el gobernador voluntariamente se convirtiera en prisionero y fuera a la silla eléctrica en lugar de un asesino condenado, para que el asesino quedara libre. Él vino fundamentalmente para morir, para dar su vida por la nuestra. B. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Catecismo, párrafo 458. Una vez que uno haya escuchado esta palabra, la palabra de amor divino, en la cosa más sobrenatural que jamás haya sucedido, la encarnación, uno puede entonces escuchar esta misma palabra en las cosas más naturales también, en el susurro de cada brisa y el discurrir de cada arroyo. Cada rayo de luz se convierte en un rayo de luz del Hijo. Cada criatura se convierte en una pequeña carta de amor cuando uno reconoce la gran carta de amor del Creador que es Cristo. Ahora sabemos por qué desencadenó la gran explosión hace miles de millones de años, por la misma razón que murió en la cruz hace 2000 años, para que lo conociéramos a Él y su amor por nosotros. C. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Catecismo, párrafo 459. Para mostrarnos, no sólo para decirnos, como había hecho en la ley, cuál es el diseño y propósito de nuestra vida, qué clase de persona nos hizo ser. Nos vino a mostrar nuestra propia identidad final, a revelar el hombre al hombre, así como a revelar a Dios al hombre. D. Lo más increíble de todo, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. El Hijo de Dios se hizo hombre, para que el hombre se convirtiera en Hijo de Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Catecismo, párrafo 460. Él transforma nuestro bios, vida natural, en zoe, vida sobrenatural. Somos hermanos del Dios hombre, de Dios, no por naturaleza, sino por el don de la gracia, porque esta filiación adoptiva, adoptándonos como sus hermanos, confiere una participación real en la vida del Hijo único. Catecismo, párrafo 654. Por naturaleza, somos creados a imagen de Dios, o semejanza, así como una estatua se esculpe a la imagen del escultor, pero no tenemos la vida de Dios, más que una estatua tiene la vida de su escultor. Lo que Cristo llamó nacer de nuevo, Juan, capítulo 3, versículo 3, es como si una estatua adquiriera vida para compartir no sólo la imagen y semejanza de su escultor, sino su vida misma, como Pinocho, transformado de un muñeco de madera en un niño real, milagrosamente compartiendo la vida de un niño,
pensando, seleccionando, hablando, jugando. En los términos de San Pablo, nuestro destino no será meramente carne, naturaleza humana, sino espíritu, que vive de la vida del Espíritu Santo. De acuerdo con la fórmula de San Agustín, el Espíritu Santo se convierte en la vida de nuestra alma, así como el alma es la vida de nuestro cuerpo. 17. Cuando Dios se hizo hombre, la plenitud del tiempo. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. 1. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Todo lo hace converger hacia Cristo. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. 2. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. 3. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. Catecismo, párrafo 522. A través de sus filósofos y poetas y hacedores de mitos. Ver Hechos, capítulo 17, versículos 16 a 28. 4. Él también providencialmente prepara al mundo para la difusión del Evangelio, al unificarlo como nunca antes o desde entonces bajo una única ley romana, lenguaje, comunicaciones, transportación y paz. La Pax Romana fue la preparación providencial de Dios para la Pax Christi. 18. La universalidad de Cristo y la salvación de los no cristianos. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre y murió por la salvación de toda la humanidad. Solo en Jesucristo están la humanidad y la divinidad unidas en una persona. Ningún otro mediador tiene la posibilidad de hacer lo que Jesús hace por nuestra salvación, puesto que solo hay un Dios. Cuando uno comprende que la salvación es finalmente compartir en la vida de Dios, se hace claro que no hay otra forma posible de alcanzar la salvación excepto a través de Jesucristo, quien une la humanidad y la divinidad y permite a los humanos participar de la comunión de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una salvación que no fue mediada por Jesucristo tendría que involucrar a otro Dios, lo que es absurdo. Puesto que los partidarios de otras religiones no reconocen que la salvación viene a través de Cristo, y a veces ni siquiera aceptan nada como lo que los cristianos entienden de la salvación, esto no necesariamente significa que no pueden recibir la salvación que se ofrece a través de Cristo. Las Escrituras enseñan que Dios quiere que todos los hombres se salven. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. La salvación de Cristo tiene la intención de alcanzar a todos. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Catecismo, párrafo 605. Mientras que el bautismo es la forma establecida por Cristo para quienes desean ser incorporados en el cuerpo de Cristo y recibir la salvación a través de él, la Iglesia siempre ha reconocido que los catecúmenos que mueren antes de ser bautizados reciben la gracia del bautismo a través de su deseo de serlo. Este bautismo de deseo puede ser aplicado más ampliamente a personas que sin falta de ellos no se bautizan antes de morir, si habrían deseado el bautismo si hubiesen sabido de él. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Catecismo, párrafo 1260. Toda salvación proviene a través de Jesucristo, pero por formas misteriosas desconocidas por nosotros, Dios puede conceder la salvación a quienes no reconocen explícitamente a Cristo y quienes no tienen relación exterior aparente con la Iglesia y los sacramentos establecidos por Él.
Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Catecismo, párrafo 1257. Aunque es posible que la gente se salve sin tener fe explícita en Cristo y el bautismo sacramental con agua, la Iglesia tiene la obligación de proclamar el Evangelio a todas las naciones, tanto porque es sencillamente la verdad, como también porque Dios le ha ordenado hacerlo. Cristo y los judíos. En Jesucristo, todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel se cumplen. Él es el Mesías que presagiaron los profetas, el que iba a establecer el reino de Dios. Jesús no fue aceptado por la mayoría de sus compatriotas judíos y enfrentó fuerte oposición de muchos de los líderes judíos, oposición que finalmente condujo a su crucifixión por parte de los romanos. El pueblo judío, sin embargo, no es responsable colectivamente de la muerte de Jesús. Lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Catecismo, párrafo 597. Todos los pecadores son responsables de los sufrimientos de Cristo. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia afirmó que deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tipo o de cualquier procedencia contra los judíos. Nostra Aetate, número 4. 20. La muerte de Cristo y descenso al infierno. Cristo verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. No fue un simple espectáculo. Si verdaderamente no hubiera muerto, no hubiera verdaderamente resucitado de entre los muertos. Y si verdaderamente no hubiera muerto, verdaderamente no hubiera pagado por nuestros pecados. El credo de los apóstoles dice que descendió a los infiernos. Este infierno significa Hades, griego, o Sheol, hebreo. El ámbito de los físicamente muertos, la tumba, no significa Gehenna, el ámbito de los espiritualmente muertos, los condenados eternamente. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Catecismo, párrafo 632.
21. La resurrección de Cristo. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas. Catecismo, párrafo 639. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos. Son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús. Catecismo, párrafo 642. Esto es evidencia concreta, no un mito abstracto. Ver 2, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16. La resurrección no provino de la fe de los apóstoles, su fe provino de la resurrección. No fue alguna experiencia mística interior. Puesto que los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos y asustados. Catecismo, párrafo 643. Tan imposible les parece la cosa que, incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. Catecismo, párrafo 644. Si Cristo verdaderamente no resucitó, entonces, quienes dicen que sí lo hizo, sus apóstoles y los otros 500 testigos, no dijeron la verdad. Ellos o sabían que su historia no era cierta o que sí lo era. Si lo sabían, eran mentirosos, deliberados, engañadores. Si no, fueron engañados. Pero los mentirosos no sufren y mueren por una mentira como ellos lo hicieron. Nada prueba la sinceridad como el martirio. Y si ellos fueron engañados, en vez de ser engañadores, estaban alucinando o proyectando su fe subjetiva en la realidad objetiva. Pero ellos tocaron al Cristo resucitado. Juan, capítulo 20, versículos 24 y 29. Él comió alimentos. Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43. Tuvo conversaciones largas con muchos hombres al mismo tiempo. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Fue visto por todos los presentes, no solo por algunos. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Lucas, capítulo 24, versículos 36 y 50. Ninguna alucinación en la historia nunca se comportó así. Y ninguna alucinación nunca tuvo tal poder de transformar vidas y de dar amor, alegría, paz, esperanza y significado a millones de hombres durante miles de años. Por consideración a esta alucinación, los santos gozosamente sufrieron torturas, persecuciones, crucifixiones y martirios. Esta alucinación cambió corazones débiles y cobardes y los convirtió en sólidos y valerosos, y aglutinó el imperio romano, terco y cruel, en una religión de amor abnegado. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puede provenir fruta verdadera de un árbol tan falso? Pascal hace la pregunta sencilla: si Cristo no resucitó y no estuvo presente, ¿quién hizo que los apóstoles actuaran como lo hicieron? Si la resurrección no sucedió en realidad, entonces un milagro aún más increíble sucedió, como argumenta Santo Tomás de Aquino. En esta fe hay verdades que se predican que sobrepasan todo intelecto humano. Los placeres de la carne se refrenan. Se enseña que las cosas mundanas deberían ser rechazadas. Ahora el que las mentes de los hombres mortales consientan estas cosas es el milagro más grande, porque verdaderamente sería aún más maravilloso que todos los milagros si el mundo hubiera sido dirigido por hombres sencillos y humildes a creer esas verdades elevadas para lograr tales acciones difíciles y a tener tales esperanzas altas, por una alucinación o una mentira. 22. La importancia de la resurrección. ¿Qué diferencia hace la resurrección?
He aquí dos respuestas diferentes. Respuesta número 1. Si los huesos de Jesús muerto fuesen descubiertos en alguna tumba palestina mañana, todos los elementos esenciales del cristianismo permanecerían inalterados. Así escribió Rudolf Bultmann, fundador de la desmitificación modernista hace un siglo. Respuesta número 2. Y si no resucitó Cristo, 1. Vana es nuestra predicación. 2. Vana también vuestra fe. 3. Hemos atestiguado contra Dios. 4. Y si Cristo no resucitó, estáis todavía en vuestros pecados. 5. Por tanto, también los que durmieron, murieron, en Cristo perecieron. 6. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. 1 Colosos, capítulo 15, versículos 14 a 19. 6 consecuencias más bien importantes. Así escribió San Pablo, quien estaba muchísimo más cerca de Cristo en cuanto a tiempo, espacio y espíritu de lo que Bultmann estaba. Nada prueba más concreta y decisivamente la divinidad de Cristo que su resurrección. Nadie, sino Dios, puede conquistar la muerte. Y nadie sino aquel que puede conquistar la muerte puede conquistar el pecado. No podemos ser salvados por un Salvador muerto. La diferencia que hace la resurrección es nada menos que esto, nuestra esperanza de salvación. Aún más, la importancia personal y práctica de la resurrección no es sólo un suceso pasado, sino presente. Cristo ha resucitado. La tumba de todo hombre que vivió, dice, fulano de tal está aquí. Pero en la tumba de Cristo, sus discípulos escucharon estas palabras de ángel: no está aquí. Lucas, capítulo 24, versículo 5. Entonces, ¿dónde está? Él está aquí, no está ausente, sino presente. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Él no está en el pasado muerto, sino en el presente vivo, tan presente en realidad como nosotros lo estamos. La pregunta del ángel continuamente nos recuerda: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Lucas, capítulo 24, versículo 5. 23. El significado de la resurrección para nuestro futuro. La resurrección de Cristo no fue sólo una resucitación, como la de Lázaro, puesto que Cristo resucitó con una nueva clase de cuerpo que no está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Catecismo, párrafo 645. Y este cuerpo resucitado ya no puede morir. Esta es la clase de cuerpo que nos promete. Esa es una consecuencia muy práctica de la resurrección. 1 Corintios, capítulo 15. Así como la muerte de Cristo conquistó el pecado para nosotros, su resurrección conquistó la muerte para nosotros. Tendremos cuerpos inmortales como el suyo. 24. La ascensión. La ascensión de Cristo no fue la revocación de la encarnación. La encarnación no fue simplemente una visita temporal, fue más bien como una expedición de caza, en la que Él capturó un trofeo y lo llevó a casa. Efesios, capítulo 4, versículo 8. El trofeo fue la humanidad. Y Cristo llevó consigo al cielo la humanidad en la ascensión, no sólo en el sentido de que, su muerte y resurrección nos permitieron entrar al cielo, y Él ascendió para preparar un lugar para que nosotros viviéramos con Él para siempre. Juan, capítulo 14, versículos 1 a 3. Sino también en el sentido de que, la humanidad fue unida con divinidad en la persona de Cristo para siempre. No sólo fuimos cambiados nosotros para siempre, Él también lo fue. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado
a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad, con su cuerpo, en la Trinidad. Catecismo, párrafo 648. La ascensión llevó su cuerpo humano y alma al cielo, a Dios para siempre. La segunda persona de la Trinidad, el mismo Dios, es por siempre humano así como divino, y corporal así como espiritual. La incorporación de la humanidad en la divinidad se completó en la ascensión. 25. La segunda venida. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, dice el credo. Él prometió que vendrá de nuevo. Lucas, capítulo 21, versículos 27 a 28, y Él cumple sus promesas. Una de las razones por la que los primeros cristianos vivían con tan gran esperanza y expectación fue debido a su fe en esta promesa. Donde nosotros solo vemos oscuridad cuando observamos el futuro, ellos veían la luz. Donde nosotros vemos nubes de neblina, ellos veían una gloria dorada. El número de años entre su primera y segunda venida no es relevante. La calidad de este tiempo es lo que importa. Vivimos ahora en la última hora. 1 Juan, capítulo 2, versículo 18. La época final del mundo está con nosotros, ahora, no importa si dura 10 años o 10 millones. El suceso más importante en la historia ya sucedió, la encarnación, la primera venida, el suceso que separa todo tiempo en dos, en AC, antes de Cristo, y AD, Anno Domini, en el año del Señor. Solo otro gran suceso ocurrirá, su segunda venida. No habrá más señores, ni más revelaciones, ni más Biblias, ni iglesias, ni más salvadores hasta el final de los tiempos. Las Escrituras prometen que esta época final no será de puro progreso y buena voluntad y bondad, sino también grandes males y tribulaciones. Juan, capítulo 16, versículo 3. Guerra espiritual entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Anticristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 12. Primera Juan, capítulo 2, versículo 18. Todos los cristianos viven ahora en dos mundos, dos reinos, el mundo y la iglesia, la carne y el espíritu, el hombre viejo y el hombre nuevo. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Efesios, capítulo 4, versículo 22. Colosenses, capítulo 3, versículo 9. Lo que San Agustín llamó la ciudad del mundo y la ciudad de Dios. 26. Cristo, el conquistador del mundo. Cristo prometió: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 16, versículo 33. Solo 3 hombres en la historia han hecho bien esa aserción: Buda, Alejandro Magno y Cristo. Buda venció el mundo al despertarse de él, como si fuera un sueño, una ilusión. No es una ilusión, es una creación de Dios. Alejandro Magno venció el mundo con las armas y luego lloró porque creía que no había más mundos por conquistar. Se olvidó del mundo de su propia alma. Así como Buda ignoró el mundo exterior, Alejandro ignoró el mundo interior. Cristo venció el mundo no derramando su sangre por él mismo, como Alejandro, sino derramándola por el mundo. La cruz es la espada de Dios, sostenida por el mango por la mano del cielo y hundida en la tierra, no para sacar sangre, sino para darla. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón.
Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraterna el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.